Les invitamos que canten esta canción con nosotros, que es fácil. Renueva, restaura. Cantemos. Renueva, restaura. Dios crea un limpio corazón en mí. Repara, transforma. Dios crea un limpio corazón en mí. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Hoy traigo ante ti mi ser. Toma lo que soy, mi ofrenda para ti. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Hoy traigo ante ti mi ser. Toma lo que soy, mi ofrenda para ti. Renueva, restaura. Renueva y restaura. Dios crea un limpio corazón en mí. Repara y transforma. Dios crea un limpio corazón en mí. Cámbiame, Señor. Hoy traigo ante ti mi ser. Soy mi ofrenda para ti. Una vez más, renueva y restaura, Señor. Renueva y restaura. Dios crea un limpio corazón en mí. Repara y transforma. Dios crea un limpio corazón en mí. Amén. Les invitamos en esta mañana a que canten con nosotros esta hermosa canción y que desde allí de donde estás le digas al Señor que Él es la roca, Él es nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Les invitamos a que canten esta canción con nosotros. Gracias, Señor.
corazón a ti. Rendí mi corazón, Llenándome de ti. llenándome de ti. Eres el agua viva que puede saciar mi ser. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Eres el agua viva que puede saciar mi ser. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Amén. Yo quiero invitarlo a que hoy iniciemos una nueva aventura en la Biblia. Lo quiero invitar a que iniciemos una nueva serie. Hace un par de semanas, ¿ustedes me escuchan bien? Yo tengo los receptores muy fuertes y ahora me doy cuenta de lo fuerte que habla este pastor, ¿saben? Tengo los receptores encima de mí. Rafa, si me puede ayudar, esto está tremendo aquí. Quiero invitarlo a que vayamos a una nueva aventura bíblica. Hace un par de semanas terminamos una serie sobre el Sermón del Monte y ustedes estuvieron ahí paso a paso conmigo estudiando la palabra de Dios. Hoy yo quiero invitarlos a que iniciemos el estudio de una de las cartas de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios. Yo quiero invitarte a que no te pierdas ni uno de estos sermones, ninguno de los sermones de esta serie, para que podamos ser bendecidos, bendecida por la palabra de Dios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy te voy a introducir esa carta con la intención de que tengas una probadita y te motive a participar de todos los estudios que hagamos sobre esta carta de Pablo a la iglesia en Corinto. ¿Está listo? ¿Está listo para que arranquemos juntos? ¿Trae contigo lo que necesitas? Lo que necesitas es un corazón abierto y dispuesto para que Dios te hable y para que Dios te bendiga. La ciudad de Corinto, ahí voy, la ciudad de Corinto. En los tiempos de la gloriosa Atenas, ya Corinto era una ciudad brillante, poderosa y rica. Estoy hablando más de 300 años antes de Cristo. Luego, Corinto fue destruida por el Imperio Romano en el año 146 antes de Cristo. Pero 44 años antes de Cristo, Julio César la reconstruyó, haciendo en Corinto una populosa ciudad. La ciudad de Corinto estaba ubicada en un lugar estratégico, en un lugar donde muchos barcos y muchas rutas tenían que pasar. Tenía un puerto en el este y tenía un puerto en el oeste. Esto hacía que fuera una ciudad muy dinámica, muy rica y muy poderosa. Si usted y yo hubiéramos vivido en ese tiempo, posiblemente hubiéramos emigrado a Corinto, porque en Corinto había empleo, en Corinto había trabajo, en Corinto había oferta, en Corinto había diversión. Los Juegos Olímpicos de Corinto solo los superaba Atenas. En Corinto había opulencia, no solo riquezas. En Corinto había desenfreno. En Corinto había promiscuidad, mucha fornicación, idolatría y lujuria, al punto
que 1000 doncellas se consagraban periódicamente para prostituirse en nombre de sus diosas. Al punto que la palabra corintianizar todavía hoy significa libertinaje desenfrenado. ¿Te hubiera gustado vivir en Corinto? Pero vives en Orlando. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Cómo llega Pablo a Corinto? ¿Cómo llega Pablo a Corinto? ¿Estás aquí? Después de Pablo evangelizar en Atenas, y usted puede leer eso en el capítulo 17 de Hechos, en los últimos versículos, dice que Pablo llegó a Atenas a evangelizar y no le fue muy bien como evangelista, aunque siempre hemos creído los evangelistas que aunque sea un alma que se arrepienta, valió la pena. Pero Pablo fue a evangelizar a Atenas, y en Atenas como que no le fue tan bien, porque en Atenas la gente no le hizo mucho caso. Le predicó a filósofos, le predicó a sabios, le predicó a gente instruida, y Pablo se puso la ropa también de doctor, de sabio, de instruido, y empezaron a discurrir y a arguir sobre argumentos y teorías. Y al final dice Pablo, y entonces Pablo se encaminó a Corinto, que distaba unos 65 kilómetros de Atenas. Posiblemente se fue por tierra y llegó a Corinto. Más tarde Pablo va a decir: cuando llegué a ustedes no me propuse saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo cambió el método. Al llegar a Corinto dijo: yo no voy a filosofar, a esta gente les voy a hablar de Jesús. Aleluya. Porque para una ciudad corrupta, la solución, ¿quién es? Jesús. Para una vida corrompida, ¿quién es la solución? Jesús. No es filosofar, no es argumentar, no es dar muestra de poder. Mi primo Tavera, ¿verdad? Bienvenido. Aquí tengo a mi primo Tavera y su familia. Ellos vinieron a quedarse con nosotros. ¿Cuántos nos dan la bienvenida? Bueno, yo le dije a mi primo porque él es Tavera. Y es de mi tierra, de la misma tierra de mis padres. Así que cuando viene a ver somos primos. Eso hay que averiguarlo bien, ¿sabe? ¿Cuánto le dan la bienvenida? Ahí está. A veces queremos cambiar a otro con teorías, con argumentos, pero quien cambia la vida es Jesucristo. Así que cuando Pablo llega a Corinto, ciudad corrupta, ciudad fornicaria, ciudad materialista, Pablo decidió: aquí yo voy a hablar de Jesús. Aleluya. Y empezó a hablar de Jesús. Pablo cambia de estrategia. En Hechos capítulo 18, versículo 1 al 18, está la historia de cómo el evangelio comienza en... ¿Quiere entender cómo el evangelio entró en Corinto? Hechos 18, 1 al 8, dice Pablo: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Cuando Pablo llegó allí, encontró a Aquila y a Priscila. Aquila y Priscila eran una pareja, y el oficio de ellos era hacer tiendas. Y el oficio de Pablo, ¿cuál era? Y dice Pablo allí que se asoció con ellos. Parece que montaron un taller juntos, y empezó Pablo en el día a fabricar tiendas y en las tardes a predicar el evangelio. Ay, pastor, que no tengo tiempo, este trabajo no me deja predicar. Pregúntaselo a Pablo. Ay, pastor, que yo trabajo cansado y cuando llego, ay, ¿quién se mueve de ahí? Pregúntaselo a Pablo. Aleluya. ¿Estás aquí? No hay excusa para ser un misionero. No hay excusa para compartir a Jesús. No hay excusa. El apóstol Pablo trabajaba en el día con sus manos, y en las tardes, ¿qué hacía? Predicaba el evangelio, dice el texto, y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dice, pero oponiéndose, ¿están aquí? ¿Ustedes están leyendo conmigo? Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose su vestido:
les dejó sacudiéndose sus vestidos. Dice que los judíos no querían a Pablo y él les sacudió los vestidos y dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, mi conciencia está limpia, desde ahora me voy a predicarle a los gentiles. Y salió de allí y se fue a la casa ¿de quién? De uno llamado Justo. Yo admiro a Pablo. Pablo hacía buenas relaciones. Pablo no era el que miraba a la gente y no lo saludaba. Pablo hacía amigos, porque un buen evangelista hace amigos, porque un buen misionero hace amigos. Así que cuando ya no lo querían en la sinagoga, le dijo: pues está bien, quédense con su sinagoga, yo me voy de aquí. Pero ya tenía un amigo llamado ¿cómo? Llamado Justo, y Justo le abrió la casa. Y en la casa de Justo empezó la iglesia. Dice que Justo era temeroso de Dios, la cual estaba... ¿Dónde estaba la casa de Justo? Oye, empezó la cosa, Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, ¿qué hacían? Creían y eran bautizados. Ah, pastor, esa ciudad no, esa gente no quiere saber de Cristo. Aquí usted lo tiene. Ah, pastor, en Orlando la gente no quiere saber de Dios. Mire a Corinto. Ah, pastor, que yo vivo en una ciudad que la gente no escucha el evangelio. No, donde hay pecados también hay gracia, y donde hay gente corrompida también hay corazones quebrantados para nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Qué maravilloso. Y entonces Dios le dio una visión a Pablo. ¿Lo tienes allí? Hechos capítulo 18, 9 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no tengas miedo, habla y ¿qué cosa? Y no calles, porque lo estaban amenazando los judíos. Yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué razón? Porque yo tengo, ¿qué dice Dios? Mucho pueblo. ¿Dónde? ¡Wow! En Corinto Dios tenía mucho pueblo. En esa ciudad corrompida, en esa ciudad idólatra, en esa ciudad perdida, Dios tenía mucho pueblo. ¿Tendrá Dios mucho pueblo aquí en Orlando? ¿Tendrá Dios mucho pueblo en Apopka, en Altamonte? ¿Tendrá Dios mucho pueblo en esta ciudad pervertida? ¿Tendrá mucho pueblo? No temas. ¿Y qué cosa? Y no calles. Y allí estuvo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra ¿de quién? Así nació la iglesia de Corinto. Así nació esta iglesia. Damos por hecho que el apóstol Pablo es el autor de su carta. Esta carta fue escrita en Éfeso, posiblemente a principios del año 57 después de Cristo. La carta de Corinto se escribe posteriormente, quién sabe, unos 3 años después de Pablo haber fundado la carta. La iglesia, Pablo escribe esta carta. ¿Y por qué le escribió una carta a la iglesia de Corinto? Ya Pablo está en otro sitio, estaba en Éfeso y decidió enviarle una carta. ¿De qué trata la carta? ¿De qué trata esta carta? Yo estoy viendo mucha gente aquí que no veía ese día. Bienvenida. Dice aquí: la iglesia se había dividido en grupos y facciones. ¿Qué pasó con la iglesia? Ahora no voy a hablar de la ciudad de Corinto, sino de la iglesia de Corinto. No voy a hablar de la ciudad, sino de la... ¿Qué pasaba en la iglesia que provocó que Pablo interrumpiera su trabajo en Éfeso y le escribiera una carta a los hermanos de Corinto? ¿Qué pasó? La iglesia se había dividido en grupos o facciones. Yo soy de Apolo, decía un grupo. Yo soy de Pablo, decía otro. Y otro decía: yo soy de Cefas, Pedro. Yo soy de Pedro. Y un cuarto grupo decía: ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas. Yo soy de Cristo. Pero también eran diabólicos, porque también estaban divididos en grupos. Además de dividirse en grupos,
la iglesia había recaído en sus antiguos hábitos. Los miembros se iban a pleitos en los tribunales. La cena del Señor se había convertido en una comilona. Tenían preguntas con respecto al matrimonio. Había fornicación dentro de la iglesia. Entendían mal las funciones de los dones espirituales. Algunos ni creían en la resurrección. No había amor, había presunción, y unos miraban al otro diciendo: mi don es mejor que el tuyo. ¿Eso pasaba en cuál iglesia? ¿En cuál iglesia? Pastor, ¿y por qué no va a predicar de una iglesia tan mala? Somos una iglesia buena. ¿Nos pareceremos en algo a la iglesia de Corinto? Creo que hoy tenemos una probadita para empezar la carta. Si quieres saber más de la historia, entonces yo te puedo dar otros datos, pero ahora voy a entrar a la carta. Hoy yo quiero invitarte a que estudiemos los primeros 3 versículos de la carta. Vayamos a la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Mientras estudiamos la carta o el sermón de hoy, yo te voy a presentar 3 puntos. Los 3 puntos están allí en los primeros 3 versículos. El mensajero de Dios, la iglesia de Dios y la gracia de Dios. ¿Cuáles son los 3 puntos? Mensajero de Dios, el segundo, el otro, la iglesia de Dios, ¿y qué más? Y la gracia de Dios. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las cartas antiguas tenían una fórmula para introducirse. Tenían una formulita de 3 pasos en la introducción. Una carta empezaba el autor presentándose él mismo. Ahora nosotros hacemos una carta y al final ponemos el nombre, ¿sí o no? Pero las cartas en la antigüedad empezaban con el nombre de quien escribía. Por eso usted nota que la primera palabra de la carta de los Corintios es Pablo. Cuando usted abría la carta, lo primero que miraba, esta carta me la manda Pablo. Es lo primero. Luego de él presentarse, entonces él decía a quién le escribía. Pablo a la iglesia en Corinto. Usted desde que agarraba el asunto se daba cuenta a quién hablaba y a quién le hablaba, y luego venía una corta salutación: gracia y paz a vosotros de vuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la fórmula, usted la encuentra idéntica. A veces cuando se presentaba el nombre Pablo, también se procedía a presentar las credenciales de esa persona. Porque hay un dicho muy popular que dice: las cosas se toman ¿de quién? De quien la dice. Así que el autor de la carta no solo decía yo soy Pedro, sino que decía yo soy Pedro, Pablo, yo soy Pablo, el apóstol de Jesucristo. En otras palabras, quien te está escribiendo no es un Juan de los Palotes. Quien te está escribiendo es ¿quién? La carta iniciaba así: yo, fulano, procónsul del emperador de Roma. Y la gente decía: wow, me va a hablar del procónsul. Así que ya ustedes están hoy cogiendo un poco de cultura bíblica, porque hoy están mirando cómo se escribía una carta y cómo se manejaban las cosas. ¿Lo entendimos? Ya entienden un poquito de cómo era Corintio, dónde estaba, qué tipo de ciudad era. ¿Ya la entendemos? Era una ciudad parecida a Orlando porque tenía múltiples culturas. En Corinto se hablaban muchos idiomas. La gente venía de muchos países y naciones a vivir en Corinto. Se parecían a nosotros. Ahí se comía mangú, arroz con gandules, se comía pupusa, se comía tortilla, se comía quesadilla. ¿Qué más? Se comía arepa, arroz con gris, ajá.
una multicultural ciudad y una iglesia multicultural, de manera que no es nuevo que tengamos una iglesia de muchas naciones. No es una situación de hoy porque vivimos en Estados Unidos. Ya de los tiempos de Pablo, las iglesias tenían una multicultura. De hecho, el primer sermón que predica Pedro en la plaza de Jerusalén, habían más de 16 naciones presentes. Y el Espíritu de Dios usó a Pedro, y de las 16 naciones la gente fue tocada. Aleluya. Así que hoy disfruta la diversidad de tu iglesia. ¿Puedes disfrutarla? Disfruta la diversidad de tu iglesia. No quieras ser tú el especial, el mejor, el único. Y si no es como yo digo, o como yo como, o como yo hablo, o como yo pienso. No, disfruta la diversidad. Aleluya. Cuando vayamos al cielo, ¿qué crees que va a pasar? Todos seremos los hijos de Dios, pero vendremos ¿de dónde? De todos los rincones de la tierra. Yo no sé cuál va a ser el menú que Dios va a hacer allá. Quizás arroz con habichuela y berenjena. Pero el Señor va a hacer su menú allá, o nos gustará el menú a nosotros. No sé qué comeremos cada día, pero quizás es arepandina, Melqui, ¿verdad? Arnolfo no quiere hacérnosla, pero yo creo que él la va a hacer de ahora para adelante. Y yo diciendo que no allá arriba. Amados, Pablo presenta sus credenciales. Por eso el primer punto se llama el mensajero de Dios. ¿Cuáles son las credenciales de Pablo? ¿Tiene el texto allí? Lo primero que él dice es: Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Por qué Pablo inicia diciendo llamado? Porque la iglesia de Corintio, uno de los problemas que tenía era que cuestionaba el llamado de Pablo. Solo en 2 o 3 cartas Pablo dice llamado. Gálatas, que también cuestionó su llamado, y Corintio, que también cuestionó su llamado. Y ahora le inicia diciendo Pablo, llamado. Es como diciéndole a los corintios: yo no me ofrecí, me llamaron. ¿Estás conmigo? Pablo dice llamado. Lo primero que Pablo nos dice en esta carta es que él ha sido llamado al apostolado. Los corintios habían cuestionado su llamado. 1 Corintios 9:1. Este llamamiento no fue algo que Pablo escogiera. De hecho, cuando Pablo fue llamado, él estaba huyendo de Cristo. Estaba contra la iglesia de Cristo, a la cual Cristo lo llamó. Esas son de las paradojas del cielo, aleluya. Todos los que seamos salvados diremos: no estoy aquí por lo que soy, sino a pesar de lo que soy. ¿Estás aquí? Llamado. Este llamamiento no fue algo que Pablo escogiera, como queda claro camino a Damasco. Él iba camino a Damasco justo en contra de la iglesia de Dios. Y yendo en contra de la iglesia de Dios, Dios lo intercepta en el camino y lo llama a ser heraldo de la iglesia de Dios. Aleluya. Llamado. Pablo es llamado. Fui llamado, dice él. Le está diciendo a los corintios: le estoy escribiendo una carta a ustedes, y lo primero que quiero que sepan en mis credenciales es que yo fui llamado. Hay una parte de la carta donde Pablo dice: padezco hambre, padezco sed, padezco desnudez. No estoy en lo que yo quisiera estar, estoy en lo que Dios quiere que yo esté. Pero yo debo decirte que aunque Pablo estaba sufriendo, estaba feliz porque estaba atendiendo el llamado. Si Pablo no hubiera respondido al llamado de Dios, tal vez fuera un número o un nombre en la historia y no sabemos. Pero cuando respondió al llamado de Dios, es el personaje más influyente en la historia del cristianismo después de Jesús.
Porque cuando Dios te llama es porque tiene planes maravillosos contigo. Aleluya. ¿Quieres creer eso? Es posible que te siente y saque cuenta, porque somos muy buenos para calcular. A donde yo estoy voy a ganar tanto. Si voy donde Dios me llama, gano tanto. A donde yo estoy, me acuesto a la hora que quiero. Donde Dios me llama, eso va a ser problemático. A donde yo estoy, llego a mi casa, me baño, me refresco, pero si atiendo el llamado de Dios, ay, no voy a descansar. Pero cuando entras al llamado de Dios, tu vida cobra sentido. Tu vida rompe la monotonía y aunque pases trabajo, eres feliz. Aleluya. Pablo inicia diciendo: yo he sido llamado. Esta es la primera condición para un ministro de Dios, ser un llamado. Pablo dice algo más, además de decir que es llamado. ¿Qué dice el texto? Oh, hermano Ángel. Ahora él dice: yo fui llamado, pero ¿qué más dice? Fui llamado por la voluntad de... Parece que Pablo está redundando, pero tú y yo sabemos que podemos ser llamados por un hermano, por un amigo, por una persona. Y de hecho muchas veces hemos sido llamados por Dios a través de una persona. Y sigue siendo Dios quien te ha llamado. Pero hay veces que Dios no me llama, soy llamado, pero soy llamado porque la gente me llamó, pero Dios no me ha llamado. Cuando estudiamos la teología del llamado, encontramos que Dios llama y la iglesia confirma el llamado. ¿Quién llama? ¿Y quién confirma el llamado? Dios. Es posible que yo sienta que Dios me llame, pero no me esté llamando. Necesito que ese llamado lo confirme la iglesia, y eso lo puede estudiar en Hechos capítulo 13, en Hechos capítulo 9. El mismo llamado de Saulo dice que Dios le mandó a Ananías a confirmárselo. Dios confirma el llamado. Pero ahora Pablo dice: yo fui llamado, y fui llamado por la voluntad de ¿quién? Está diciendo: soy apóstol porque Dios lo quiso. Pablo está diciendo: amados hermanos de Corinto que cuestionan mi llamado, que me juzgan, que me ven feo y raro. De hecho, dice una tradición que Pablo era bajito, rechoncho, gordito, gambao, calvo, fuerte, nariz larga y de ojos chiquitos metidos entre la nariz. No sé si es verdad. Estudiaremos en la carta que el mismo Pablo dice que él no tiene atractivo ni gracia, dice él mismo en la carta. Pero en la misma carta Pablo va a decir: pero a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque en Corinto, como estudiamos en días pasados, vinieron unos maestros elocuentes con mucha gracia, pero habían embaucado la iglesia, la tenían desordenada. Y este Pablo gambado, este Pablo feo, este Pablo raro, tenía la gracia de Cristo. ¡Aleluya! Si es que era así. Pero él dice: soy apóstol por la voluntad de Dios. Así que, amados, si Dios te llamó, no importa que otros digan que no, es por su voluntad. Pablo era apóstol porque Dios lo quiso. Nuestro hermano Alves decía hoy en la lección que Dios escogió a Israel porque Él quiso. Pero hoy yo estoy aquí porque Él, y tú estás ahí buscándolo porque Él, es su voluntad. De hecho, Dios escoge a quien Él quiere, y qué bueno que Él es quien escoge. Porque si fuera yo, a mucha gente... Porque hay gente que no me cae muy bien. Pastor, ¿y usted tan sincero? Bueno, ya me cae más o menos bien porque el Señor ha trabajado en mi corazón. Pero gloria a Dios que Él es quien escoge, que no somos nosotros, que es Dios. Pablo le diría más adelante a los Corintios, Primera de Corintios 1:26, ya yo te lo dije: a lo débil del mundo escogió Dios.
decir, yo no estoy aquí porque me ofrecí, estoy aquí porque Dios me escogió. Y si ustedes me ven que no me veo muy bien ni soy muy capaz, es que mi Dios es experto en coger gente que parece que no da y lo pone a dar. Aleluya. Una tercera cosa dice Pablo en su llamado, en su presentación, al presentar sus credenciales. Primeramente, soy llamado. Segundo, por la voluntad de Dios. ¿Qué más dice el versículo 1? No, él está hablando de su llamado. Bueno, debo hacer un paréntesis porque no metí mucho aquí a Sóstenes. Sóstenes parece que es alguien que está con Pablo cuando Pablo escribe. Pablo suele escribir y mencionar a los que están con él. Pablo y Timoteo dicen algunas cartas. Pablo y Crispo dicen algunas cartas. Algunos creen que como Pablo tenía problemas de escribir y en algunas cartas él mismo dice que otros la escribieron mientras él le hablaba, posiblemente Sóstenes pudo ser el secretario que estaba escribiendo. Una idea. O Sóstenes era uno de los que estaba con él apoyándolo, sosteniéndolo. Y en la carta, en el mismo libro de Hechos que estuvimos estudiando, Sóstenes, posiblemente, Hechos capítulo 18, versículos 19, 18, posiblemente Sóstenes es uno que cuando no pudieron golpear a Pablo en Corinto, agarran a Sóstenes y lo golpearon. Es el otro Sóstenes que se menciona y allí no se define si es el mismo o quién es. Pablo está diciendo que él escribe la carta y que con él también está ¿quién? Sóstenes, y le está diciendo también Sóstenes les manda saludos. Pero hay una tercera característica que Pablo menciona en su persona. Yo soy Pablo, llamado por la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿Dónde está la Biblia? Llamado, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Fui llamado por la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser apóstol de qué? De Jesucristo. ¡Wow! Pablo estaba claro. Sabía quién lo llamó, por qué lo llamó y para qué lo llamó. Pablo estaba claro. ¿Quién me llamó? Dios. ¿Por qué me llamó? Porque Él quiso. ¿Para qué me llamó? Para hacer, ¿qué cosa? Se ve tan simple, pero no hay llamado más sublime que eso. No hay llamado más sublime que eso. Wow, me llamaron. ¿Para qué? Para ocupar un puesto en tal empresa y esa noche no duermo de emoción. Pablo, llamado por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo. Pablo no fue llamado para hacer lo que él quería. ¿No fue llamado para qué? No. Pablo no fue llamado para hacer su voluntad. Pablo fue llamado para ser un apóstol de Jesús. No había sido llamado para hablar de su persona. No fue llamado para hablar de sus ideas. No fue llamado para hablar de su conocimiento. No fue llamado para hablar de su tema favorito, que era la ley, porque era fariseo. No, Pablo era un enviado de Jesús. Había sido llamado para ser apóstol de Jesús. Por eso más tarde diría: ay de mí si no predico el evangelio. ¿Estamos claros? Hay mucha gente que me ayuda a hacer la agenda de predicación. Me dice: pastor, ¿y por qué no predica de esto? Sugiéreme lo que quiera, siempre y cuando sea el evangelio de Jesucristo. Y alguna gente, cuando quieren que se resuelva un problema que tienen: pastor, esta gente no me ha resuelto un problema. Predique de eso. Este llamado es lo más sublime que hay. Este no es el lugar para darle el regaño al que está allá atrás. Este es el lugar para que el evangelio de Jesucristo sea levantado. Pablo tenía un tema favorito. ¿Ustedes no lo creen? Era fariseo de fariseos. ¿Y de qué hablaba un fariseo? Pero cuando Cristo lo llamó, cuando Dios lo llamó, le dijo: te llamé para ser apóstol de Cristo. El tema ya no es el legalismo, el tema es Jesucristo. Y si usted revisa en esos 3 versículos,
4 veces dice Jesucristo. Y cuando llega a Corinto se propone hablar ¿de quién? De Cristo. Hay muchos temas lindos que tiene esta iglesia, pero que tú y yo seamos conocidos por levantar a Cristo. Hay muchos temas maravillosos que tenemos que tocar y estudiar, pero no deben ser la insignia que nos distinga. Quien nos debe distinguir, ¿quién es? El mensaje de Cristo, levantar a Cristo, anunciar a Cristo. Y yo si fuere levantado, dijo Cristo. Y la sierva del Señor dijo que este mundo necesita hoy lo que necesitaba 2000 años atrás, una revelación de Jesucristo. Es lo que falta. Es lo que falta. Cristo resucitado, Cristo crucificado, Cristo ascendido al cielo. Ahí tengo la cita. Porque cualquier otro tema, cualquier otro lo puede tocar. Pero a ciudades como Corinto solo la transforma ¿quién? A corazones como el tuyo y el mío, ¿quién lo transforma? Cristo. Por eso Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, estoy citando 1 Corintios 2, 1 al 5, por eso hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Pablo estaba claro que él fue llamado para ser, ¿qué cosa? Apóstol. Cuando llegué a esta iglesia hace 8 años y algo más, no debo decirlo mucho porque lo oyen mi jefe y me sacan de aquí. Y ahora yo no me quiero ir de aquí ya porque mis hijos me dicen, papi, si te vas solo. Cuando llegué a esta iglesia, recuerdo a unos hermanos que me dijeron, pastor, tiene que predicar de la música. Yo, ajá. Y otros me dijeron, pastor, aquí hay que enseñar como es vegetariano. Y yo, Y otro me dijo, pastor, tiene que enseñar el don profético. Y eso ajá. Todos son temas necesarios y buenos. Y no vayan a pensar que estoy denigrando ninguno de esos temas. Tenemos que comer sano, tenemos que saber las profecías, tenemos que alabar a Dios cuando cantamos. Pero la iglesia cristiana tiene 2000 años que se fundó aproximadamente y no nos hemos puesto de acuerdo con la música ni con la comida. El tema de la comida se viene discutiendo desde allá atrás. Pero hay una sola cosa que nos sanará y nos pondrá de acuerdo. ¿Quién es ese? Jesucristo. No te estoy diciendo que haga lo que te dé la gana. Ve a Cristo que Él te va a decir. Y si tiene dudas sobre algo, concéntrate en Cristo que Él te va a transformar. Pablo sigue diciendo, dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad. Aquí está lo que le decía. Estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. Hermano, ¿en qué crees? ¿En quién crees? ¿A quién sigues? A ese hermano que sabe mucho, al pastor que se la sabe toda, ¿a quién sigue? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Aleluya. Pablo está claro. Pablo dice, yo fui llamado a ser apóstol de Jesús. Y le está hablando a una iglesia envanecida. Le está hablando a una iglesia donde se había levantado maestros muy sabios por lo que eran, pero eran sinvergüenzas por detrás. Y Pablo los está desenmascarando. Hipócritas, así es. Pablo está claro de su llamado. Ay de mí, dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Oiga esa expresión, ¿qué quiere decir me es impuesta necesidad? Para eso me llamaron, para eso me pagan, para eso me pusieron aquí. Ay de mí si no anunciara el evangelio. 1 Corintios 9:16. Yo estoy en el primer cuarto de mi sermón. Parece que las cartas a los Corintios tienen mucho que decirnos.
Voy a ser más preciso. Hoy no se trata de Pablo ni de Corinto. Ni Pablo ni Corinto ya existen. Por lo menos ese Corinto. Se trata de quiénes. ¿Podemos hacer un puente ahora? Ahora hay que hacer un puente desde Corinto hasta Orlando. Desde la iglesia de Corinto hasta la iglesia de ¿qué? Y desde los miembros de Corinto hasta los miembros de ¿dónde? ¿Podemos hacer el puente? Dile, Señor, ¿qué tiene que decirme a mí ahora? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es historia de ayer, es poder de Dios para transformar hoy. ¿Estás aquí? También hemos sido llamados. ¿Fuiste llamado? No tenga dudas. Hay diferentes tipos de llamado, pero el primer llamado que Dios nos hace es un llamado a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El primer llamado es un llamado al arrepentimiento. El primer llamado es un llamado a la reconciliación. ¿Has sido llamado? Si fuera a presentar tus credenciales ahora, ¿cómo la presentaría? Cuando llego a una oficina, aquí está el ingeniero fulano de tal. Pablo no decía eso. Pablo no decía, aquí está el doctor en leyes y perito en esto. Pablo decía, el llamado de Dios. Aleluya. ¿Cómo te presenta? ¿Cómo te presenta cuando le habla a la gente? Aquí está un hijo de Dios. Aleluya. También hemos sido llamados. No solo Pablo fue llamado, Dios sigue llamando hoy. Tú que estás en casa, que me escucha, también Dios te llama hoy. Hermano que está aquí, también Dios te está llamando hoy. Dios no ha cesado de obrar. A pesar de quien soy, Dios me llama. Pastor, si usted me conociera, no dijera que Dios me está llamando. Dios te llama porque Dios te conoce. ¿Será que Dios me llama porque no conoce mi resumen? ¿O me llama a pesar de mi resumen? Porque Dios no me llama por lo que soy, sino por lo que Él va a hacer conmigo. Alabado sea su nombre. Así que si te llamó el Señor, no salga por ahí diciendo, me llamó porque yo soy el mejorcito del grupo. No, me llamó porque yo soy el peor y sus gracias se perfeccionen en los peores. Aleluya. Dios llamó a Saulo. Y si llamó a Saulo, también a ti te puede llamar. ¿Quién era Saulo? Un asesino. ¿Quién era Saulo? Un asesino, un legalista, un presumido, un intransigente, un radical. Por eso es que hay que dar gloria a Dios que Él es que llama, porque si fuéramos nosotros, ¿qué ustedes creen? Al menos que la iglesia apostólica iba a llamar era Saulo, porque era el peor enemigo. Dice la Biblia que era un azote que respiraba amenazas. Y que cuando ya no encontró ningún cristiano, cuando limpió Jerusalén de los cristianos, se fue a Damasco a seguir recogiendo. Si Dios llamó a Saulo conociendo su expediente, Dios conoce el tuyo, también te llama. Aleluya. Solo tiene que rendirte en sus manos. Solo tiene que rendir quién eres para que Dios haga su voluntad en tu vida. ¿Puede Dios hacerlo? Así que si te estoy hablando hoy, si tu expediente no es bueno, si tu pasado no es bueno, si lo que estás haciendo no es bueno, Dios también te llama. Aleluya. ¿Y por qué Dios te llama? Cojan el hilo del sermón. ¿Por qué Dios llamó a Saulo? Porque Él quiso, por la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios me llama? Por su voluntad. Pastor, pero me enseñaron que la voluntad de Dios era ponerme a arder en el infierno. No, la voluntad de Dios es que te salve. Pastor, me enseñaron que Dios me está acechando para darme el cocotazo. No, Dios te está acechando para salvarte. ¿Por qué Dios te llama? Te llama para que seas salvo. Te llama porque Él quiere que seas su hijo, su hija. Dios te llama por su voluntad, porque quiere que te conviertas en su apóstol, en su enviado. Esa no es la voluntad del diablo, no es la voluntad de tus enemigos, no es la voluntad de los que se burlan de ti, pero es la voluntad de Dios llamarte. ¿Quieres responder al llamado de Dios? Puede decirle ahora aquí donde está, Señor, llámame. Bueno, primero dile gracias porque me llamaste, pero confírmame ese llamado. ¿Para qué te llama? ¿Para qué llamó a Saulo? ¿Para ser apóstol? ¿Y ya se acabó la misión de Jesucristo? ¿La mies es mucha
Dios te llama para ser apóstol de Jesús. No apóstol de ti mismo para hablar, sino para hablar de Jesús. No a ser apóstol de tu tema favorito, sino levantar a Jesucristo. Presentar en todo esfuerzo. Oh, miren cómo dice aquí. Está hablando la escritora Ellen de White. Consejo para los maestros, página 23. Presentar en todo esfuerzo misionero a Cristo. ¿A quién? Y a Cristo crucificado. Cristo crucificado por nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que predicar. Cristo resucitado de entre los muertos. Cristo ascendido al cielo como nuestro intercesor. Tal es la esencia de la salvación que necesitamos aprender y enseñar. Ese es el tema, no hay otro. Wow. El reloj me lo adelantaron. Punto número 2. ¿Cuál es el punto número 1? El mensajero de Dios, llamado por la voluntad de Dios para ser apóstol. ¿Pablo o nosotros? Pablo y nosotros. Punto número 2. La iglesia de Dios. Levante los brazos y respire un poquito ahora. Coja aire. Desentúmase un poco. Si se le llenó el bulto que trajo, coja el otro porque hay más bendiciones para nosotros hoy. Alabado sea el Señor. El versículo 2 dice: a la iglesia, si Pablo, el llamado, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, le escribe a quién. Versículo 2. ¿Lo tienen allí el texto? A la iglesia de Dios que está en... ¿A quiénes más le escribe? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser. ¿Y a quiénes más le escribe? A todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos. ¿Y qué más? Le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados llamados a ser santos y a todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de Dios. A ellos Pablo dirige la carta. Es el punto número 3 del punto número 2. No, ustedes notan que la Biblia tiene orden. Cuando yo le digo 3 puntos no es porque me lo invento. Tiene orden. A la iglesia de Dios que está en Corinto, primera parte. Corinto era una ciudad corrompida, fornicaria, depravada, y en esa ciudad Dios tenía su iglesia. Ya eso lo dijimos, ¿verdad que sí? Cuando el apóstol inició su ministerio en Corintio, Dios le dijo: no temas, no calles. ¿Recuerdan ese texto? Porque yo tengo mucho pueblo, ¿dónde? En esta ciudad. Y ahora Pablo le dice a la iglesia de Dios que está es confirmando lo que está en lo mismo. Pablo, ve allá y no te calles porque ahí yo tengo mucha gente. Y ahora cuando Pablo le escribe 3 años después de haberse ido, le dice a la iglesia de Dios que está en... Si hubiera sido Natanael que oye eso, dice, y en Corinto hay algo bueno. Pero ahora Pablo está diciendo que en Corinto hay una iglesia ¿de quién? De Dios. Aleluya. ¿Y cómo era la iglesia de Dios que estaba en Corinto? A medida que estudiemos la carta miraremos cómo era esta iglesia. Pero les adelanto que en la iglesia de Corinto, ya yo les dije, habían partidos, divisiones y contiendas. Competían al que hable más lenguas. Yo hablo más lenguas que tú. ¿Eso era en cuál iglesia? En la de Corinto. Le portaba un comino amar al hermano.
cuando iban a la cena del Señor, lo miraremos en el capítulo 11 de 1 Corintios, cuando la cena del Señor la unían con un ágape, es decir, cenar juntos, además de participar del rito de recuerdo, iban y comían juntos, cenaban, es decir, comían de verdad. Pero dice que se adelantaban los que eran más ricos, los que tenían más poder, se hartaban y otros tenían hambre. ¿Cuál iglesia era esa? La iglesia de Corinto. En Corinto habían fornicarios. El capítulo 5 dice, tal fornicación que no se escucha ni entre los que no son de la iglesia. ¿Eso era dónde? En Corinto. En Corinto había glotonería, discriminación, herejía, presunción, falta de amor. Y como si todo esto fuera poco, no respetaban al pastor y preguntaban, ¿será pastor de verdad? A Pablo. Si tú hubieras llegado a Corinto o a Orlando, a Corinto, ¿te hubiera quedado en esa iglesia o te hubiera ido a la otra? Digamos que Corinto hubiera tenido varias iglesias más, pero esta que estamos describiendo allí, ¿te hubiera quedado en esta? ¿A cuál te hubiera ido? Pues te voy a dar un consejo, no hay otra. ¿No hay qué? No es que no haya otra en la otra esquina, es que la otra es igual que esta. Pero me fui para la otra porque creía que la otra era mejor, porque en aquella, deja que tenga unos mesecitos ahí, que te va a dar cuenta de aquella. Porque en aquella hay un hermano como este también. Yo te he dicho por qué la iglesia no es perfecta. ¿Por qué la iglesia no es perfecta? Porque yo soy miembro de ella. ¿Te hubieras hecho miembro de Corinto? Fornicación, glotonería, herejía, presunción, falta de amor, competencia, dividida en 4 partidos. Te hubieras hecho miembro de la iglesia de Corinto, pero sorpréndete, a esa iglesia, Pablo dice, la iglesia de Dios. ¿Estás aquí? ¿La iglesia de quién? Una vez llegué a una iglesia a pastorear. De hecho, cuando me dijeron que yo iba a ser pastor de esa iglesia, duré 3 noches sin dormir. Solo cuando me dijeron que iba a ser pastor. Y cuando entré a esa iglesia, en el primer mes reuní como 8 veces la junta en un mes. Y un hermano que fue a visitar me dijo, pastor, en esa iglesia está el diablo. Me dijo así. Yo quiero decirle que esa fue la fecha que fui y compré un libro, comentario, primera carta a los Corintios. Y empecé a estudiar Corintios. Porque había llegado a una iglesia que se parecía a Corinto. Pero luego descubrí que todas las iglesias son Corinto. Pablo le llama a esa iglesia a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esto nos mete a la teología de la iglesia de Dios. A veces nos hacemos expertos mirando los defectos de la iglesia y levantamos en alto un punto donde la iglesia está mal y realmente está mal, pero pisamos otro punto doctrinal que es más fuerte que ese. Porque esa iglesia imperfecta de Dios es de Dios. Y Él la cuida como a la niña. Mejor le fuera que se ate al cuello una piedra de molino y no que usted ataque y destruya la iglesia de Dios. Pastor, pero usted no está mirando que ahí hay ladrones. Sí, pero es la iglesia de Dios. Usted no está mirando que ahí hay fornicarios. Sí, pero es la iglesia de Dios. Pastor, y usted no está mirando el pleito entre esa gente. Parecen demonios, pero es que porque de tal manera amó Dios al mundo, el paraíso perfecto sin pecado. Así que dice la Biblia. Ya Dios lo sabe, no se lo diga que Él lo sabe, que la iglesia es imperfecta. De hecho, cuando ya tú seas perfecto, entonces ven y muestra los defectos de la iglesia. Y si lo muestras, no eres nada perfecto. Porque el ser perfecto, verdadero perfecto, que es Dios, nos muestra su gracia. Así que una muestra de que tú te estás perfeccionando no es que descubre todos los problemas de los otros. Una muestra de que te estás perfeccionando es que te pareces a Dios. Aleluya.
¿Estás aquí, hermano? Ah, el pastor predicó un sermón hoy y nos dio indulgencia para pecar. Primera, Testimonios para los Ministros, página 15, versículo 1, párrafo 1. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único, ¿cómo dice? El único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Cuando vayas a hablar de la iglesia, quita los zapatos de tus pies. Y en Él, en ese lugar de suprema consideración, se manifiesta personalmente a través del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y Él, Jesús, se manifiesta personalmente a través del Espíritu Santo en medio de su iglesia. A la iglesia de Dios que está en, alabado sea el cielo, porque a esos perversos y pecaminosos Corinto Dios lo tenía como suyos. A los santificados, pastor, pero también dice que le escribió a los santificados. En Corinto habían gente santa. No, la palabra santificado allí no quiere decir santo, quiere decir apartado. ¿Quiere decir cómo? Mira cómo dice el texto. A los santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Es una contradicción? Si ya yo soy santo, ¿para qué me llaman a ser santo? No, lo que dice es a los apartados para Dios que buscan ser santos, que son llamados a la santidad. A esos que se apartaron. Pablo está diciendo, le escribo esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, a personas que en una ciudad corrupta decidieron apartarse para Dios, para caminar o para avanzar o para atender el llamado a la santidad. La iglesia no es el lugar de gente santa, es el lugar de gente a la que Dios está santificando. ¿Estás conmigo? No es el lugar de los sanos, es el hospital de los que buscan sanidad. Eso es la iglesia de Dios. Y por último dice, a los que en cualquier lugar invoquen el nombre de Jesús. Por eso llegó hasta nosotros. Pablo está diciendo, Pablo inspirado por Dios, dice, esta carta no es solo para ustedes, ni para los que se están, no, esta carta es para las personas que en cualquier rincón del mundo, y yo le sumo, no solo en cualquier lugar, en cualquier tiempo, invocan y buscan a Jesús. Aleluya. Entonces esta carta es para mí. Dile al que está al lado, esta carta es para mí. Entonces es un regalo que Dios te manda. No deje de venir el próximo sábado en el mismo capítulo, en el mismo canal, y vamos a estudiar el capítulo número 2. Por último, hermanos, y a manera de conclusión, ¿el worship va a cantar otra vez? Sí, que estén listos, que ya casi lo voy a llamar. Por último, versículo 3, ¿lo tienen allí? Gracia y qué? Y paz a vosotros. Pablo dice quién es, a quién le escribe. Eso todo es antes de empezar a tratar los problemas. Cualquiera diría, pero el que dio el saludo, el que después lo va a regañar por lo malo que son. Aquí le dice los santificados y allí le va a decir demonio. ¿Pero y qué fue? Porque Pablo sabía que era la iglesia de Dios como quiera. Y ahora en el verso 3 dice, a esa gente le dice gracia y qué, y paz a vosotros, ¿de parte de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son los deseos que Pablo quiere para su iglesia y deben ser los deseos que tú y yo tengamos para la iglesia. Y cuando un hermano le hace una cosa terrible a uno lo que tiene que desearle es ¿qué? Gracia y paz.
Porque esta gente había calumniado a Pablo, lo había calumniado, lo había criticado, lo había desnaturalizado. Pero Pablo desea para ellos ¿qué? Gracia y paz. La palabra gracia, la estudiaremos más adelante, se traduce como favor inmerecido. Nada más me quedan media hora, pero pueden pasar. Vengan, ya estoy acabando, acérquense. Prométanme que me van a atender aquí y no atrás. Prométanme. Ya estoy terminando. Los jóvenes vinieron a cantar bellísimo para alabar a Dios junto con nosotros y eso es algo maravilloso. Estamos contentos. Ya voy a llamar, porque yo fui que lo mandé a llamar, así que no se preocupen. Gracia significa favor, mérito, gracia, donativo. Viene del griego yaris, significa privilegio. Este término se usa en la Biblia en particular para expresar la conducta de Dios hacia el pecador. ¿Cuál es la conducta de Dios hacia el pecador? Gracia. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios saludaba Shalom, que significa paz. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia sumó la palabra gracia. Gracia y paz. Es lo que Dios quiere para nosotros. Es el favor inmerecido que Dios da al hombre. Es la gracia, la misericordia, el perdón y la restauración. Y ahora te digo lo siguiente. Gracia fue lo que Dios manifestó para con el mensajero. ¿Quién es el mensajero en esta palabra hoy? Pablo, que siendo un perseguidor de su iglesia, un asesino, un implacable y radical extremista, Dios le dio gracia y lo convirtió en su apóstol, en su mensajero. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Gracia es lo que Dios manifestó por la ciudad de Corinto, que siendo una corrupta y pervertida e idólatra ciudad, como en el caso de Nínive, le envió su apóstol para que les anunciara el evangelio. ¿Eso es qué? Gracia. Gracia es lo que Dios manifestó por la iglesia de Corinto, una iglesia contenciosa, orgullosa, presumida, con problemas, con fornicación, con herejía y falta de amor. Si soy yo, la solución es coge un látigo o reúne la junta y empieza a borrar gente. Pero Dios le manifestó su gracia, le envió un mensaje de gracia a través de esta carta. Me falta un punto. Adelante. Gracia es lo que Dios manifestó por la iglesia de Orlando. Pero como yo no puedo decir en público lo que me dicen en secreto, no voy a decir una iglesia idólatra, fornicaria, ladrón, no. Usted sabe lo que somos. Gracia es lo que Dios ha manifestado para nosotros. ¿Aprovecharemos esa gracia? Vamos a estar de pie, cantemos con este canto con júbilo y preparémonos para que esta carta nos hable de la gracia de Dios. Renueva, restaura. Renueva, restaura. Dios crea un limpio corazón en mí, prepara, transforma. Dios crea un limpio corazón en mí. Cámbiame, Señor. Hoy traigo ante ti mi ser. Toma lo que soy, mi ofrenda para ti. Cantemos, renueva, restaura, Señor. Renueva,
restaura. Dios crea un limpio corazón en mí, repara, transforma. Dios crea un limpio corazón en mí. Cámbiame, Señor. Hoy traigo ante ti mi ser. Toma lo que soy. Mi ofrenda para ti. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Hoy traigo ante ti. Hoy traigo ante ti mi ser. Toma lo que soy. Ofrenda para ti, Señor. Mi ofrenda para ti. Nuevamente renueva y restaura. Renueva y restaura. Dios crea un limpio corazón en mí, repara y transforma. Dios crea un limpio corazón en mí. Cámbiame. Cámbiame, Señor. Hoy traigo ante ti mi ser. Hoy traigo ante ti mi ser. Toma lo que soy. Toma lo que soy, mi ofrenda para ti. Amén, amén. Renueva y restaura. Renueva y restaura. Dios crea un limpio corazón en mí, repara y transforma. Dios crea un limpio corazón en mí. Vamos de rodilla. Dale gracias a Dios por la carta que nos manda. Háblale de su gracia y pídele esa gracia para ti. Pídele eso a Dios. Amado Dios y Padre bueno, oh Dios eterno, alabado sea tu nombre, porque has traído tu evangelio, tu gracia a ciudades como la nuestra. Gracias, Señor, porque nos has alcanzado a pesar de lo que somos. Oh Dios eterno, queremos sentir que somos tu iglesia, también que somos tus hijos. Ayúdanos a aferrarnos del poder de tu gracia. Redímenos, restáuranos, transfórmanos, Señor. Nos colocamos en tus manos. Hágase en nuestra vida tu voluntad, oh Dios. Repréndenos también, corrígenos, como lo haces con la iglesia que hoy hemos estudiado. Padre, al estudiar tu palabra, al entrar en esta serie, provoca en nosotros el no solo ser oidores. Danos, Señor, obedecer tu palabra y rendirnos a ti. Bendice, oh Dios, los jóvenes que han venido a adorar con nosotros hoy. Bendícelos al cantar, al adorar. Bendice tu iglesia cuando ellos cantan. Bendice nuestros amigos que nos han visitado hoy. Bendice tu iglesia, Padre, y que hoy salgamos de aquí gozosos por tu gracia, porque a pesar de, tú nos sigues amando. Que eso provoque en nuestro ser un arrepentimiento profundo, un cambio de vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, que Dios les bendiga.